¿Qué sucede cuando millones se enfrentan a miles en el campo de batalla y pierden? Imaginen esto: 100.000 toneladas de acero, 2 reactores nucleares, 90 aviones de combate de última generación y el orgullo de una superpotencia, obligados a retirarse a toda velocidad hacia mar abierto. ¿Quién logró esto? No fue otra flota, ni una fuerza aérea rival, sino un enjambre de drones y misiles iraníes, baratos, pequeños y casi imposibles de detener. En el Golfo de Omán, la superioridad naval estadounidense se topó de frente con una nueva realidad. La guerra ya no la gana el que tiene lo más caro, sino el que puede multiplicar lo barato. Durante la operación Epic Wrath, mientras el Pentágono celebraba el dominio del aire y el aparente éxito tras destruir la defensa aérea iraní, el verdadero desafío apenas comenzaba en el mar. El portaaviones Abraham Lincoln y sus escoltas, destructores de la clase Arleigh Burke, se convirtieron en el blanco de un ataque coordinado como nunca antes. Ataques simultáneos saturaron los sistemas automatizados de defensa. Cientos de drones kamikaze y misiles de bajo costo abrumaron radares y cañones. Por cada dron destruido, Estados Unidos gastaba millones de dólares en misiles interceptores, mientras Irán apenas invertía unos cuantos miles. La ecuación era insostenible. El resultado: el Abraham Lincoln, el símbolo flotante del poder estadounidense, tuvo que abandonar el área de patrulla y retirarse cientos de kilómetros, dejando desprotegidas a las fuerzas aliadas y marcando un antes y un después en la guerra naval. ¿Cómo pudo suceder esto? Porque en el siglo XXI, el campo de batalla también es económico. Mientras sigamos calculando poder solo por toneladas de acero y precio por misil, corremos el riesgo de sobrevalorar la fuerza y subestimar la astucia, perdiendo recursos y, aún peor, nuestra seguridad. Para entender cómo se gestó esta crisis y qué nos enseña sobre el poder militar moderno, veamos paso a paso cómo se desarrolló la operación y qué errores estratégicos cambiaron el equilibrio del mundo. Todo comenzó con una ofensiva relámpago y una trampa largamente preparada. En los primeros días de la crisis en el Golfo de Omán, el mundo presenció cómo la diplomacia se rompía en pedazos. Estados Unidos e Israel, frustrados por el estancamiento de las negociaciones nucleares, lanzaron una serie de ataques sin precedentes sobre Irán. Docenas de bombas antibúnker de última generación, las temidas GBU-57, cayeron sobre instalaciones nucleares en Fordo y Natanz. En apenas 24 horas, más de 1.000 objetivos fueron alcanzados, desde ministerios clave en Teherán hasta sistemas de defensa antiaérea en Isfahán. En Washington, los generales celebraban lo que parecía una victoria incontestable. Informes hablaban de hasta un 90% de la aviación iraní destruida. Pero mientras los focos estaban en la devastación visible, en el corazón de Irán algo distinto comenzaba a tomar forma. Aquí es donde la trampa se cierra. La estrategia iraní no dependía ya de grandes bases aéreas fáciles de localizar, sino de una red profundamente descentralizada. Mientras los F-35 y los destructores estadounidenses agotaban costosos misiles y municiones persiguiendo radares fijos y aviones que ya no estaban allí, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria activaba silenciosamente su nuevo plan: dispersar la flota y a sus operadores de drones por docenas de pequeñas calas y hangares camuflados a lo largo de la costa del Golfo Pérsico y, crucialmente, del Golfo de Omán. Esta era una guerra diferente. Donde el Pentágono veía un enemigo debilitado, Irán apostaba por la asimetría: renunciar al enfrentamiento frontal y apostar por saturar, agotar y confundir. La operación Épica Ira de Estados Unidos buscaba desmantelar el aparato militar iraní con ataques masivos y el despliegue de su mayor activo: la fuerza naval, encabezada por el portaaviones Abraham Lincoln y escoltada por destructores como el Spruance y el Stockdale. La confianza en la superioridad tecnológica y la doctrina tradicional llevó a los estrategas estadounidenses a cometer un error clásico: subestimaron la capacidad de adaptación del adversario. Asumieron que la destrucción de infraestructuras y aviones bastaría para doblegar a Teherán,
y que una demostración de fuerza naval obligaría al régimen a negociar, o incluso a rendirse. Nada más lejos de la realidad. Mientras la Casa Blanca hacía llamamientos a la población iraní para tomar las riendas, en la sombra, las coordenadas de los principales objetivos estadounidenses en Kuwait, Qatar y Bahrein ya estaban siendo introducidas en los sistemas iraníes de misiles. Pero el verdadero objetivo era el puño de hierro de la Marina estadounidense, la poderosa agrupación de ataque en el Golfo de Omán. Lo que pocos imaginaron fue la magnitud de la trampa. Cuando decenas de radares de los buques estadounidenses comenzaron a llenarse de cientos de puntos intermitentes, la crisis dejó de ser un juego de potencias para convertirse en un campo de pruebas de la guerra del siglo XXI. Mientras los marineros estadounidenses confiaban en que su tecnología los mantendría a salvo, se encontraron enfrentando un enjambre de drones baratos y misiles lanzados desde posiciones imposibles de localizar. Cada misil interceptor que disparaban costaba millones. Cada dron iraní apenas el precio de un coche usado. La lección era brutal. Aferrarse a estrategias caras y rígidas podía llevar a derrotas imposibles de justificar, y a gastos que ninguna economía podría sostener por mucho tiempo. Pero la verdadera sorpresa llegó con la primera gran ofensiva iraní. El caos de cientos de puntos en los radares cambió la guerra para siempre. Imagina la escena. Los puentes de mando de los destructores Spruance y Stockdale, llenos de tensión, mientras las pantallas de radar se llenan de ecos, de señales por todas partes. No hay un solo enemigo, sino decenas, cientos. Drones kamikaze vuelan bajo, rápidos, casi imposibles de distinguir del ruido de fondo. Al mismo tiempo, misiles balísticos iraníes trazan arcos desde la costa. El enjambre ataca en oleadas, y las alarmas nunca dejan de sonar. Las defensas tradicionales, esas en las que la Marina estadounidense confió durante décadas, simplemente no están diseñadas para eso. Los cañones Phalanx de disparo rápido crean una auténtica muralla de fuego alrededor de los buques, pero cada blanco derribado es reemplazado por 3 más. Los radares se saturan, y el comandante tiene que tomar decisiones en segundos. ¿Activar misiles antiaéreos de millones de dólares para derribar drones que valen apenas unos miles? No hay opción. El riesgo de que uno cruce la defensa es demasiado alto. Y ocurre lo inevitable. Los arsenales de misiles empiezan a agotarse. Cada lanzamiento es un dilema. Cada dron derribado cuesta tanto como un coche deportivo de lujo, pero perder un buque podría costar cientos de millones, incluso vidas humanas. El reabastecimiento en mar abierto es casi imposible bajo este tipo de ataque. La logística, ese pilar silencioso de toda fuerza naval, se tambalea. Los sistemas de defensa, por sofisticados y caros que sean, no fueron pensados para una guerra de desgaste, donde el enemigo tiene munición prácticamente infinita y barata. En ese punto crítico, varios drones logran atravesar la barrera defensiva. Se reportan daños en las superestructuras de ambos destructores. Algunas antenas quedan fuera de servicio, la comunicación se vuelve intermitente. Incluso hay informes, que el Pentágono nunca ha querido confirmar, de fallos temporales en los radares y sistemas de control. Todo esto mientras los misiles balísticos siguen llegando, exigiendo interceptores de largo alcance, aún más caros y ya escasos. Pero el objetivo real de Irán no eran los destructores, sino el corazón de la flota, el portaaviones Abraham Lincoln. Mientras los buques de escolta luchaban por sobrevivir, el portaaviones se convirtió en presa de los satélites iraníes y de sus baterías móviles en la costa. Según medios y fuentes en la región, el Lincoln recibió hasta 4 impactos, 2 de drones kamikaze y 2 misiles balísticos de alcance medio. Aunque no hay imágenes públicas de daños catastróficos, los expertos notaron movimientos inusuales en la cubierta y actividad frenética alrededor de la popa y los sponsons laterales del navío. La teoría más convincente es que los misiles explotaron en modo de detonación aérea, esparciendo miles de fragmentos sobre la cubierta de vuelo. ¿El resultado? No hunden el barco, pero pueden dejar fuera de combate a costosos F-35, radares y sistemas de comunicación en segundos. Lo más revelador no fueron los daños visibles, sino la reacción inmediata.
el grupo de ataque encabezado por el Abraham Lincoln ejecutó una retirada súbita, alejándose más de 800 millas náuticas del litoral iraní. En la doctrina naval estadounidense, esto se llama salir de la zona letal, pero a ojos del mundo fue un repliegue forzado, casi una huida. El portaaviones, diseñado para proyectar poder cerca de las costas hostiles, tuvo que alejarse tanto que su grupo aéreo ya no podía alcanzar objetivos en Irán sin repostar varias veces en vuelo. Todo porque los destructores de escolta prácticamente se habían quedado sin misiles defensivos. Mantener el portaaviones en la zona habría sido suicida. Sin protección, quedaba a merced de una nueva oleada de drones y misiles. Aquí colapsa la lógica de la defensa tradicional. Lo caro y poderoso se ve impotente ante lo barato y abundante. Los planificadores militares estadounidenses se toparon con un dilema: arriesgar el símbolo máximo de su poder naval y con ello la vida de miles de marinos, o aceptar una retirada que, aunque vendida como reubicación táctica, fue percibida globalmente como una victoria iraní. Este episodio fue, en palabras de varios analistas, la primera vez desde la Guerra Fría que un adversario logró expulsar a un grupo de portaaviones estadounidense de una región estratégica. ¿Y cómo lo hicieron? No fue gracias a tecnología más avanzada o superioridad numérica clásica, sino aplicando la llamada estrategia de mosquito. Saturar con grandes cantidades de drones y lanchas rápidas armadas, empleando misiles baratos y móviles que pueden disparar y desaparecer antes de ser localizados. En vez de buscar confrontar directamente al poderío estadounidense, Irán transformó el Golfo en un tablero donde la masa y la economía mandan. Por cada barco de varios miles de millones, hay cientos de objetivos diminutos, difíciles de detectar y aún más difíciles de eliminar sin agotar recursos críticos. El resultado es que la lógica del poder se invierte. Ya no gana el más fuerte, sino el que puede sostener el ritmo y el coste de la batalla. Cada dron perdido es reemplazado fácilmente. Cada misil lanzado por Estados Unidos es uno menos para futuras amenazas. El adversario no solo busca infligir daño físico, sino exponer vulnerabilidades, agotar recursos, erosionar la reputación y sembrar dudas internas y externas. El verdadero campo de batalla pasa de ser tecnológico a económico y psicológico. Y lo más preocupante, este modelo puede replicarse, tanto por otros estados como por actores no estatales. Para quienes observan desde fuera, el mensaje es claro. Si el arsenal más poderoso del planeta puede ser puesto en jaque por tácticas de bajo coste, nadie está a salvo de esta revolución. Ahora, exploremos las consecuencias y las nuevas reglas de juego que emergieron tras este duelo. Una retirada puede ser más devastadora que una derrota directa. Eso fue exactamente lo que vivió la Marina estadounidense en el Golfo de Omán. Detrás de las palabras diplomáticas sobre despliegue táctico necesario para mantener la operatividad, se esconde un hecho sin precedentes. Irán, con su estrategia mosquito, logró lo que ni la Unión Soviética en la Guerra Fría, expulsar a un grupo de portaaviones norteamericano de su zona operativa. Y no fue gracias a grandes misiles hipersónicos o submarinos sigilosos, sino usando cientos de drones kamikaze, lanchas rápidas y sensores baratos. Lo costoso y sofisticado fue superado por lo abundante y lo accesible. ¿Dónde estuvo el verdadero golpe? En la economía de la guerra. Mientras la Marina de Estados Unidos celebraba porcentajes altísimos de drones derribados, en el Pentágono las calculadoras echaban humo. Cada dron Shahed iraní vale entre $20 y $50,000. Para derribarlo, un destructor Arleigh Burke lanza un misil estándar que cuesta entre 2 y 4 millones de dólares. Es decir, para destruir una amenaza barata, se gastan cifras 50 veces superiores a su valor. La matemática es demoledora. Cada victoria defensiva acerca a la Marina estadounidense, no al triunfo, sino a la quiebra logística y presupuestaria. Pero esto es solo la mitad del problema. Mientras que fabricar un misil interceptor tarda 1 o 2 años y requiere fábricas complejas, Irán puede producir miles de drones cada mes en líneas industriales normales. Las celdas de lanzamiento de los destructores estadounidenses,
limitadas y difíciles de reponer en plena operación, se vaciaron tras oleadas ininterrumpidas de ataques. Para los marinos estadounidenses, llegó un momento crítico. O salían de la zona, o quedaban reducidos a cajas de acero, incapaces de proteger siquiera a su propia tripulación. El portaaviones Abraham Lincoln tuvo que retirarse. No por miedo a un ataque masivo enemigo clásico, sino porque el desgaste constante de las tácticas asimétricas obligó a resguardar tanto a la nave como a su arsenal. Por primera vez, la tecnología de vanguardia se volvió un lastre, porque la abundancia y el bajo coste de los ataques saturaban cualquier defensa, por sofisticada que fuera. La clave del éxito iraní está en transformar el mar en una zona gris mortal. Gracias a una red de sensores low cost, ubicados en barcos pesqueros y boyas, Irán monitoreaba cada movimiento estadounidense en tiempo real. Así, el cazador se convirtió en presa visible. No importa el sigilo tecnológico si tu enemigo te observa desde todos los ángulos, dispuesto a sacrificar decenas de drones con tal de lograr un impacto letal. Un solo dron de $30,000 tiene potencial para destruir radares o sistemas valorados en cientos de millones, generando una rentabilidad negativa inédita en los conflictos navales modernos. La reacción internacional no se hizo esperar. Los aliados árabes, que siempre vieron a la Marina estadounidense como garante del control marítimo, ahora cuestionan la capacidad real de proteger el tráfico y las rutas energéticas. El aumento de incidentes de fuego amigo y la tensión entre escuadrones aliados solo alimentan la sensación de caos y vulnerabilidad. Washington ya no es visto como el árbitro invulnerable del mar, sino como un actor que debe cuidar cada misil, cada dron, cada dólar, en una guerra de desgaste que no puede permitirse económicamente. Este episodio marca el final de una era. La hegemonía marítima basada en el poderío tecnológico y el despliegue abrumador se enfrenta a su mayor crisis. Las flotas más caras y avanzadas del planeta pueden ser hackeadas por la creatividad táctica y la economía de medios. Quienes insistan en depender exclusivamente de lo más avanzado y costoso corren el riesgo de perder, no solo batallas, sino influencia global, mercados y relevancia estratégica. El tablero ha cambiado. Lo barato y lo numeroso redefine el concepto mismo de poder. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Qué lecciones prácticas deja esta crisis? ¿Cómo pueden las potencias, y quienes observan atentamente, adaptar sus estrategias para sobrevivir y prosperar en este nuevo orden de guerra asimétrica y económica? Eso lo veremos en el próximo bloque. La matemática del campo de batalla ha cambiado para siempre. Lo que ocurrió en el Golfo de Omán marca un antes y un después, no solo para la estrategia militar estadounidense, sino para cualquier potencia que pretenda dominar los mares con músculo y presupuesto. La lección más dura es que tener la mejor tecnología ya no garantiza el éxito. Hoy, el verdadero poder se mide en la capacidad de producir y reponer sistemas rápido, barato y en masa. Pensemos en lo siguiente. Mientras Estados Unidos invierte años y miles de millones en fabricar un solo misil antiaéreo sofisticado, Irán es capaz de sacar miles de drones de sus fábricas en el mismo tiempo y a una fracción del costo. Hablamos de un dron de $30,000 que puede destruir equipos valorados en cientos de millones. Eso crea una asimetría brutal, una rentabilidad negativa de la guerra, donde cada disparo caro para derribar un objetivo barato acerca a la bancarrota. Es una guerra de desgaste económico, y en este escenario, quien pueda reponer sus pérdidas más rápido y con menos recursos, lleva la ventaja. El incidente dejó claro que la cantidad puede superar a la calidad cuando los límites logísticos pesan más que la potencia de fuego. Los destructores estadounidenses, con sus avanzadas celdas de lanzamiento Mk-41, tienen un número limitado de misiles. Cuando el enemigo lanza oleadas de drones sin descanso, esos misiles se agotan rápido. Y cuando eso sucede, un buque valorado en miles de millones se convierte en poco más que una caja de acero indefensa. Por primera vez, la superioridad industrial estadounidense no se tradujo en control automático del conflicto. La abundancia y la baratura prendieron la alarma.
La economía de la guerra se impuso a la tecnología punta. Ya no basta con el famoso shock and awe, ese despliegue abrumador de poderío para doblegar al adversario desde el primer instante. Ahora toca adaptarse, descentralizar la toma de decisiones, repartir el riesgo. Es la era de los enjambres, de miles de pequeños sistemas autónomos capaces de saturar defensas, de cambiar el equilibrio sin necesidad de recurrir a armas nucleares o aviones invisibles. Y aquí viene la advertencia más importante. El poder ya no es exclusivo de quien tenga las armas más grandes, sino de quien sepa repartir sus recursos de forma flexible y eficiente. La reputación de superpotencia, el efecto disuasorio, ya no depende solo de tener portaaviones o misiles hipersónicos. Hoy, cientos o miles de drones baratos pueden decidir el rumbo de una batalla y obligar a la retirada de una flota entera. Quien ignore esta nueva lógica estratégica se arriesga a perder influencia, recursos y, sobre todo, la capacidad de anticipar amenazas. Es una llamada de atención para todos los que aún creen que el futuro se puede comprar con presupuestos masivos. Por eso, la arquitectura de la seguridad global está siendo rediseñada en tiempo real. Los incidentes en el Omán muestran que el costo de mantener la hegemonía puede ser insostenible si no se comprende la economía de la guerra moderna. Adaptarse a esta revolución tecnológica es cuestión de supervivencia estratégica. En resumen, ¿qué significa todo esto para nuestro futuro colectivo? El tamaño ya no lo es todo. La inteligencia y la adaptabilidad deciden. La operación en el Golfo de Omán nos ha dejado claro que la era de los gigantes invulnerables terminó. El simple despliegue de un portaaviones ya no garantiza la sumisión de un país entero, ni siquiera la seguridad de una ruta estratégica. Hemos sido testigos de cómo un enjambre de drones, barato y abundante, puede forzar a la flota más poderosa del mundo a retroceder más de 1000 kilómetros y a repensar toda su estrategia. El golpe no fue físico, pero sí devastador para la reputación y la confianza en el poder marítimo estadounidense. Hoy, la matemática del conflicto ha cambiado. Mientras que antes la supremacía se medía en toneladas de acero y millones de dólares, ahora la clave está en la creatividad táctica y la economía de recursos. Irán no necesitó igualar a Estados Unidos en fuerza bruta. Le bastó con desgastarlo, lanzando oleadas de drones y misiles económicos que agotaron las defensas costosas y limitadas del adversario. La guerra dejó de ser una competencia de músculo para convertirse en una prueba de resistencia, paciencia y eficiencia. Esto no solo expone debilidades tecnológicas, sino que revela una verdad incómoda. El poder, en el siglo XXI, es tan fuerte como su capacidad de adaptarse a nuevas realidades. En el Golfo, Estados Unidos tuvo que pasar de la ofensiva relámpago a la guerra de desgaste, quemando recursos a un ritmo insostenible. Cada dron derribado por un misil multimillonario demuestra que, en esta nueva era, quien logre imponer el ritmo económico, quien haga que el otro gaste de más y reciba de menos, lleva la ventaja. El riesgo de no aprender esta lección es enorme. Los actores globales que sigan midiendo la seguridad solo en términos de poderío tradicional se arriesgan a perder influencia, dinero y relevancia. En el futuro, quienes no entiendan la economía de la guerra, la lógica de lo pequeño, lo distribuido, lo barato, serán espectadores, no protagonistas. La arquitectura de la seguridad marítima se está redibujando ante nuestros ojos. Ya no basta con tener el arma más avanzada o el presupuesto más alto. Ahora hay que pensar en términos de ecosistemas, redes y resiliencia. La decisión de Washington de buscar aliados y cambiar tácticas, pasando del dominio absoluto al trabajo en conjunto, es una señal clara. Nadie puede controlar solo los mares del mundo. En definitiva, la gran lección del Golfo de Omán es que el futuro pertenece a quienes mejor entiendan y aprovechen la nueva lógica de la guerra. El verdadero poder ya no es cuestión de tamaño, sino de cómo se usa la inteligencia, la tecnología y la economía. Si queremos anticipar los conflictos del mañana y proteger nuestros intereses, tenemos que dejar de mirar solo a los gigantes y empezar a estudiar el enjambre.
porque en esta revolución silenciosa, quien no ve el cambio, corre el riesgo de quedarse atrás en el tablero global.